Hola a todos, grato volver a saludarlos. Eh, Espero que estén muy bien. Yo les voy a entregar ahora la evaluación número 2, que tiene que ver con el grabado verde. Primero los quiero felicitar por el trabajo realizado en el libro del artista. Recibí varios videos, varias fotografías de cómo se veía el trabajo. Hay muy buenos resultados y vamos a esperar poder verlos de manera presencial para poder evaluar. Así que les pido que los guarden, que no les pongan nada encima, que los traten de dejar en algún lugar que no se deteriore, ¿ya? Vamos a ver el grabado verde, de qué se trata. Es con materiales bastante sencillos, así que están las opciones también para que puedan utilizar otros materiales si es que no tienen los específicos que yo les voy a pedir, ¿ya? ¿Cuál es nuestro objetivo? Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos, experimentando con materiales sustentables en técnicas de impresión, ¿ya? Nuestro material sustentable va a ser la caja de Tetra Pak, que la pueden reciclar de cualquier tipo de envase. Y la técnica de impresión, que la vamos a hacer manual, en vez de pasarlo por la prensa como lo realizamos en el colegio, lo vamos a hacer de manera manual, que se puede solamente con presión. ¿Mm? ¿Qué es el grabado? Vamos a recordarnos un poquitito de manera bien general que este concepto ustedes ya lo han visto anteriormente. Es una estampa obtenida por impresión de una matriz. En este caso la matriz va a ser mi plantilla de Tetra Pak, ¿ya? En otros casos la que utilizamos siempre es la de madera, cuando empezamos a grabar con las gubias de madera, pero en este caso vamos a usar nuestra matriz de Tetra Pak. Preparada para retener tinta en aquellas partes que definen las formas representadas, ¿ya? En este caso, lo que vamos a sacar va a ser lo que va a quedar sin tinta, entonces va a ser lo que no va a estar estampado al momento de la presión. Existen 4 tipos de impresión: en relieve, en hueco, planográfica y serigráfica. Casi siempre nosotros trabajamos en serigráfica con madera, ¿ya? ¿Qué herramientas se utilizan de manera cotidiana en el grabado tradicional? Las principales para el grabado son eh, grabado a fibra, perdón, son el cuchillo, el formón, las gubias mediante caña fina, media ancha. La caña es donde va la forma de la gubia. La mayoría tiene estos sets de gubias que son de 6, ustedes deben tenerlos porque se piden en años anteriores, también los hemos ocupado, ¿ya? De filo en ángulo, y para el grabado de contrafibra el buril, que es un poquitito más fino. Acá tenemos dos ejemplos de obras de grabado tradicional a través de la serigrafía. Como lo hemos visto anteriormente, mi grabado es una plancha que la puedo multicopiar muchas veces. En el caso del grabado verde es más difícil porque el material es más fino. Entonces lo podemos trabajar una o dos veces, hasta tres, pero se empieza a deteriorar con el trabajo de la tinta. ¿Qué es el grabado verde? Acá tenemos nuestra plantilla de Tetra Pak. El lavado verde es una técnica nueva y ecológica para hacer matrices, ¿ya? Que vamos a reutilizar un material para crear esta base de hueco grabado, que no reemplaza la técnica tradicional, sino que se suma a nuestra corriente del grabado, a nuestra técnica de grabado que ha existido durante muchos años. El aspecto ecológico es fundamental. El grabado verde no es contaminante, porque no vamos a utilizar ningún diluyente, ningún tipo de tintas tóxicas, ni plantillas tampoco que requieran de corte ni de ácidos. Perdón. Pues no se utilizan materiales como los metales, lo que yo les acabo de decir, sino que se utilizan materiales reciclados con envases de tipo tetra. No necesariamente puede ser una leche, puede ser cualquier envase que esté dentro de los tetra. ¿Por qué? Porque tienen capas. Uno puede ir sacando capas y eso me hace un relieve, que yo puedo dejar algunas líneas con un relieve más suave y otro más hondo. Entonces, eso nos ayuda al Tetra Pak. Acá tenemos una imagen de un Tetra Pak. Se nota en la parte de arriba con los dobleces que siempre se van a notar, y el dibujo que yo quise estampar acá. El aspecto ecológico es fundamental. El grabado verde no es contaminante, pues no se utilizan materiales como lo habíamos dicho anteriormente. Acá tenemos otros ejemplos. Acá tenemos un arrastre, que es arrastrar un elemento fuerte. Acá tenemos también cómo se estampa una lámina de metal o una malla. Podemos utilizar diversas técnicas para poder traspasar una textura, ¿ya? Acá sí hay la utilización más detallada de algún
cualquier herramienta punzante me va a servir para trabajar siempre y cuando no perfore mi matriz de Tetra Pak. Vamos a ver algunas técnicas de cómo se trabajan estas capas que es del Tetra Pak. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de una leche que se trabaja por la técnica de capas. ¿Qué quiere decir con esto? Yo puedo trabajar por esta parte, que es el cartón, o puedo trabajar por la otra parte, que es la plateada. Pero por ambos lados, por este lado tenemos una capa que podemos sacar y vamos a tener una variación. Si yo saco este pedacito, se me va a notar ese al momento de hacer la presión. Si yo lo trabajo por el lado plateado, voy a poder sacar más capas. Tenemos una segunda técnica que es la incisión manual, que como aparece acá con cualquier herramienta punzante, yo voy haciendo dibujos, voy haciendo rayados dentro de mi lámina de Tetra Pak, pero por la parte plateada. Y es importante que no rompamos el material porque no se va a notar bien el diseño. También tenemos la técnica de recorte, que puedo trabajar, hacer diseños en los bordes o entre medio para que no se vean eso. Si yo corto una parte, eso no se va a ver. También tenemos la técnica de doblar, unir y combinar. Podemos juntar dos Tetra Pak, podemos unir con algún hilo, La técnica da para muchos tipos de técnicas, yo les voy a nombrar algunas. Si a ustedes se les ocurre otra, no hay ningún problema que la puedan aplicar. El efecto espejo es realizar el diseño en las dos partes iguales para que quede al momento de estampar este efecto de que en un lado se ve una forma y el otro es la misma forma pero al revés, ¿ya? Aquí también se sacó por capas. Y la técnica de arrastre, como aparece acá, en la parte plateada yo voy pasando suave con alguna herramienta, puede ser con una gubia no tan cortante o puede ser con la parte de atrás de un pincel que se pueda ir arrastrando para formar estos cordones, estos gusanitos que después se logran ver así. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Una caja de Tetra Pak de 1 litro limpia y plana. Yo le puse de 1 litro de leche. Si tienen otra, no hay problema, pero que no sea tan pequeña. Pueden ser 2 de mediano tamaño. Yo les puse una de litro porque la idea es acortarla en dos y tener dos matrices. Tienen que ser dos diseños. Las gubias, que lo más probable es que ustedes las tengan, corta cartón o elemento punzante. Si no tienen ninguna de estas, cualquier elemento que permita hacer las técnicas que yo les mostré anteriormente les va a servir. El cortacartón les sirve para ir sacando las capas, porque es importante también, porque si yo dibujo un círculo, le paso primero el cortacartón por alrededor muy suave para poder después retirar la capa, porque si yo empiezo al tiro a sacar la capa, puede que me pase al otro lado. Entonces es importante marcar primero con un cortacartón o con una de las gubias que tiene la misma forma de cortacartón para poder delinear y luego sacar las capas. Papel de diario para poner debajo del trabajo, 2 hojas tamaño carta. Si no tienen hojas tamaño carta, pueden sacar una hoja de bloc de 1/8 y cortarla por la mitad, porque van a ser 2 trabajos. Tijeras, témpera o acrílico. El estampado lo vamos a hacer con cualquiera de estos materiales. Si no tienen ni témpera ni acrílico, puede ser óleo. Si no tienen óleo, puede ser látex. El color que tengan en casa. Un rodillo de goma o esponja, estos pequeños, de estos. Sería ideal con rodillo porque si yo le paso un pincel a mi matriz, puede que se me meta la pintura entre medio y no quiero eso. Quiero que solamente pase por la superficie plana y los huecos no queden pintados. Pueden crear algún rodillo con una goma si es que la tienen. ¿Ya? Una cuchara de palo de cocina y una tela. La tela yo la ocupo sobre mi matriz para hacer la presión y no romperla. Mi actividad. Vamos a elaborar primero, como siempre, la idea es que sea un proceso completo, el boceto donde ustedes en la croquera dibujan lo que van a querer hacer. El concepto es naturaleza, ¿ya? La temática es naturaleza, y van a diseñar qué es lo que van a querer. Lo mínimo que debe tener son 2 de las técnicas que yo les puse. Pueden mezclar las 2 técnicas en un dibujo o pueden poner una en cada una. Una técnica en una y una técnica en otra. Pero entre los 2 dibujos deben haber 2 técnicas. Y vamos a comenzar, luego de hacer los bocetos, vamos a comenzar el proceso de grabado según el paso a paso que yo les voy a explicar ahora. Acá tenemos nuestro material, vamos a tener mi Tetra Pak muy limpio y le vamos a cortar un poquitito las orillas si están muy irregulares.
La matriz que se utiliza en el grabado verde son de envases de Tetra Pak, como las cajas de leche. Deben lavar, abrir y utilizar el interior de la caja. Seleccionar y corta la parte más plana de la caja, ya que cualquier arruga se ve en la impresión. Y tengo mi punta para poder dibujar. Si ustedes quieren primero dibujarlo con algún plumón, no hay ningún problema. Paso 2. Con una gubia o elemento punzante comienza a dibujar, como aparece acá. Según la presión que ejerza será más grande la incisión, por ende la línea será más negra de la impresión. Tienen que ustedes ir mirando cómo van a hacer su dibujo. Pueden repetir, como acá aparecen muchas flores, puede ser solamente un diseño general, pueden hacer un diseño y hacer un fondo. Ustedes deciden cómo, pero el concepto de general es de la naturaleza. Los dos, yo voy a tener mi caja de Tetra Pak, la voy a cortar por la mitad. En una voy a hacer un diseño y en la otra voy a hacer otro diseño. Voy a tener dos diseños. ¿Ya? El diseño la idea es que sean diferentes, no pueden ser el mismo. Paso 3. Con las gubias o elementos punzantes ustedes, o la técnica que ustedes elijan de las que yo les mostré anteriormente, van a comenzar a trabajar sobre la plantilla. Por ejemplo, acá se marca y luego se saca la primera capa. Ese es el sacado. También puedo hacer, por ejemplo, aquí en mi tallo puedo trabajar con la técnica del arrastre en vez de cortar. Ustedes deciden cómo van a trabajar esta plantilla. Recuerden que yo al momento de traspasarla va a quedar al revés, entonces tener precaución con eso. También pueden utilizar un bisturí como aparece acá, en áreas de capa chiquititas o cualquier elemento que corte o sea punzante y con harto cuidado. Una vez terminado el dibujo realizado con la punta seca, en este caso bisturí o punzante, viene el proceso de entintar la matriz. Con mi rodillo y mi pintura, primero en un platito echo mi pintura, paso mi rodillo, el rodillo tiene que estar completamente pintado y luego paso por mi matriz, papel de diario para que no ensucie y paso por toda mi matriz. Con harta precaución, no lo carguen tanto para que no vaya a pasar a los huecos que no quiero que se queden con tinta. Bien suave y luego seguimos con el proceso de poner el papel sobre mi matriz, ¿ya? Y presionamos fuertemente y con mi cuchara de palo empiezo a presionar, pero antes de pasarle la cuchara le ponen una tela, puede ser una toalla, puede ser una polera, para no mover las dos, la matriz y el papel. Entonces tengo mi matriz ya cortada con tinta, pongo mi papel, mi hoja de blog o mi tamaño carta, pongo una tela encima y empiezo a golpear con mi cuchara de palo o empiezo a movilizarla para que haga presión. Si no están seguros pueden ponerle un poco de peso arriba y movilizar para que se vaya pasando la tinta. Y separar luego la matriz de mi hoja y vamos a obtener el resultado. Dejen secar y ese proceso lo vamos a repetir 2 veces. Ahí tenemos el resultado de lo que debiese ser mi estampado. Les dejo unos links de apoyo en los que aparece cómo se realiza el grabado de diferentes formas. Hay algunos que aparecen negativo y otros positivo, ¿ya? Pero yo lo voy a hacer con un rodillo para que funcione mejor. Les adjunto aquí la rúbrica. La evaluación calificada no va a ser de manera online, sino que al regreso de clase, pero sí les dejo los indicadores para que vean qué es lo que se va a evaluar, que tiene que ver con lo que yo les acabo de explicar, que van a elaborar 2 bocetos en la croquera. El boceto elaborado responde a la técnica realizando el registro de líneas. Tiene que ser un trabajo no de tanto detalle, sino que es más sencillo, respetando el formato carta, oficio, mitad o bloc de un octavo. Mitad de un octavo. El diseño debe responder claramente a mi concepto, que es el de la naturaleza. Traspasa el diseño al Tetra Pak sin cortar bordes, utilizando un mínimo de 2 técnicas de las que yo les acabo de presentar. El arrastre, por ejemplo, y las capas. Realiza el procedimiento de grabado respondiendo el paso a paso que yo les acabo también de responder. Y el último, que ustedes ya saben que en mi traspaso debe quedar lo más limpio posible, sin manchas, sin arrugas, y en el proceso ojalá también lo puedan llevar de manera ordenada y limpia. Les dejo un abrazo. Ustedes ya tienen mis datos. Les voy a dejar el PowerPoint al final del correo para que lo puedan revisar detalladamente. También van PDF si no lo pueden abrir. Ante cualquier duda, el correo electrónico va a ser la herramienta principal.
Si no pueden utilizar el correo, me pueden escribir a mi teléfono y hacer las consultas pertinentes, pero en un horario que sea prudente, por favor. ¿Ya? Les mando un beso, un abrazo y espero que puedan disfrutar este trabajo.